Y así vamos a venir a la palabra y vamos a orar para que el Espíritu hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad para venir ante tu palabra que es viva. Padre, que tú te has mostrado a nosotros y a través de 1500 años, por medio de tu palabra escrita, nos da la oportunidad de saber quién eres y también nos dice cómo debemos vivir. Podemos ver tu plan de redención, podemos ver cómo estás en control de todas las cosas y nos permite darte a ti la gloria por las vidas cambiadas que hemos tenido a través del Evangelio que nos has provisto. Así que danos oídos para oír y ojos para ver, para que realmente podamos salir de aquí cambiados. Y en este tiempo que estamos juntos, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Si tienen sus Biblias ante ti, favor de abrirlas al capítulo 45 de Génesis. Quiero que se fijen en los versículos que estaremos estudiando esta mañana para que puedan entender que Dios está comenzando a usar a José para cambiar la vida de Jacob. Así que vemos en el capítulo 45, únanse a mí. Y hemos estado diciendo desde el principio que la vida de José es parte de las generaciones de Jacob. Y Dios está usando a José para cambiar la vida de Jacob. Porque hay promesas ahí en donde Dios está comenzando a construir una gran nación. Donde Él le prometió una tierra y una simiente. Y le prometió a alguien que vendrá para cumplir el plan de redención. José ha estado ocultando su identidad y ha estado poniendo a prueba a sus hermanos. Luego de 22 años de estar separado de su familia y de sus hermanos. Y él no sabe quiénes son. Y para todos los efectos, José parece un egipcio, suena y actúa como un egipcio. Utiliza traductores para comunicarse con ellos. Y actuó de tal manera en el que el miedo se apoderó sobre ellos, sobre sus hermanos. Porque de lo rudo que tal vez se percibió. Tanto es así que lo llamo el intimidador. Entonces los prueba, a través de varias pruebas. Y él necesita saber, ¿está Benjamín vivo? Parece que no está vivo. Necesita determinar dónde está Benjamín. Y él quiere averiguar, ¿lo mataron o lo enviaron a la esclavitud como hicieron conmigo? Él necesita saber. Porque no está él ahí con ellos para conseguir granos durante una hambruna severa. Entonces él dice, ¿alguien se ofrecerá como voluntario para buscarlo? Nadie se ofrece como voluntario. ¿Alguien irá a buscar a Benjamín y volverá? ¿Alguien se ofrecerá como voluntario para quedarse? Nadie se ofrece como voluntario para quedarse y esperar a que traigan a Benjamín. ¿Alguien regresará por Simeón? Nadie regresará por Simeón hasta que se acabe la comida. ¿Devolverán el dinero? ¿Recuperarán todo el dinero y nunca devuelven el dinero hasta que se acabe la comida? ¿Se ha ganado la confianza de Jacob? Él no confía en ellos. Él ve que no hay nada en su carácter que sea digno de confianza. ¿Se han ganado la confianza de Benjamín? Esta última prueba proviene de la falta de comunicación por parte de Benjamín. Luego en el capítulo 43, Judas se compromete. Y Judas se compromete y puede traer a Benjamín de regreso a Egipto. Entonces, ante su padre, compromete su propia vida. Entonces aparecen en el capítulo 44, aparecen ante José. Y Judá pasó las pruebas. ¿Está vivo Benjamín? Sí, ahí está. ¿Alguien regresará por Simeón? ¿Devolverán el dinero? ¿Se ganaron la confianza de Jacob? Sí, ofrecí mi vida
dice Judá, y Jacob confió en mí. Se ganaron la confianza de Benjamín. José ve que los pecados del pasado de Judá no caracteriza su presente. Algo radical ha sucedido. Él no se caracteriza por ese comportamiento, a menos que haya sido una obra de Dios en su corazón. Judá ha cambiado. Dios se apoderó de su corazón y ya no es el mismo sinvergüenza que la última vez que José lo vio. ¿Han aprendido a amar a sus hermanos? Sí, lo hace. Está totalmente comprometido en sacrificarse por el bien de Benjamín y sus otros hermanos, para que todos puedan regresar y no propiciar más dolor en su padre. José ve en Judá lo que anhelaba ver en sus hermanos, y sabe que el Dios del cielo está visiblemente trabajando en ellos. Judá representa el liderazgo en su familia, y vemos en el capítulo 44 el último de las pruebas. Y una copa se puso en uno de los sacos de Benjamín, y irá a la cárcel por ese robo. Y Judá da un paso al frente y pasa la prueba. Y en el versículo 33, en el capítulo 44, vemos: Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Se ofrece a sí mismo en lugar de Benjamín, como su sustituto. Se ofrece voluntariamente para asumir su castigo, ya que si Benjamín no regresa a casa, su padre morirá. Así que Judá le dice: llévame a mí en su lugar, porque morirá mi padre si no regresa. Y ese es el trasfondo cuando entramos al capítulo 45. Y vemos en el capítulo 1 del capítulo 45 que inmediatamente, donde el capítulo comienza así: Entonces no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Es interesante porque hay 6 aspectos en este pasaje que yo quiero de que se percaten. José comienza a exponerse a sus hermanos. Hay 6 cosas que yo quiero que mediten. La primera se encuentra en los primeros 3 versículos, y es que José expone sus emociones y va a revelar su identidad a sus hermanos. Y comenzamos a ver, ¿verdad?, que las emociones de José están rampantes, no puede controlarse ante todos los que están a su lado. Y gritó: que todos salgan de mí, déjenme solo. Entonces no había nadie con él cuando Jesús se dio a conocer a sus hermanos. Por 22 años José tuvo que ocultar sus emociones de quienes lo rodeaban, exactamente de cómo se sentía. Y nadie sabía completamente de la confusión y las dificultades que José experimentó durante esos 22 años. Y ahora estaba a punto de estallar. Todas esas emociones serán derramadas. Y él clama para tener privacidad. Y en el versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Entonces José estalla en llanto. Y no es la primera vez que José estalla en llanto por la situación de sus hermanos. Vemos en el capítulo 42 y versículo 24 que José escucha la conversación que sus hermanos están teniendo acerca de que sus hermanos pecaron contra él y lo enviaron a la esclavitud. Él sale de la habitación para llorar. En el capítulo 43, versículo 30, José finalmente ve a Benjamín, luego de estar separado de él por 22 años, y tiene que dejar la habitación durante un periodo prolongado de tiempo, debido a que sus emociones
se desbordan y llora, tanto que se lava la cara después, antes de regresar. Y luego que logra controlarse, hasta ahora estaba solo en su habitación privada, hasta ahora se las había arreglado para mantenerse, ¿verdad? O sea, eh, con compuesto. Ahora, después de escuchar las palabras de Judá, José no puede contener las lágrimas y exige su privacidad y envía a todos los egipcios fuera de la habitación. Él dice, todos déjenme, excepto estos hombres. Para los egipcios esto era fuera de lo común. Los traductores, los guardias armados y otros funcionarios necesarios tuvieron que salir de la sala. Ahora, es solo José y los hombres extranjeros de Canaán. Y están solos en el cuarto. Y luego vemos que estallan las emociones. Él está estallando en llanto. Él está llorando, aullando. José no puede contenerlo porque sabe que es en ese momento que revelará su identidad. Y los muchachos de Jacob probablemente se estén preguntando qué es esto exactamente lo que está pasando. Debe haber llenado de terror a sus corazones el estar a solas con ese hombre intimidante. Saben que sus vidas están en manos de ese hombre. Y ahí están ante aquel que los llenó de terror, quien los intimidó. Y él se halla llorando. Y eso tuvo que haberlos llenado de terror. Estar a solas con ese hombre intimidante. Porque saben que sus vidas están en manos de ese hombre. Y a ellos se les estaba acusando de ser espía. Se les acusó de robo. Uno inclusive estaba encarcelado. Pero no saben lo que va a acontecer ahora. Y el llanto de José se escucha en toda el área del palacio, que inclusive la casa de Faraón la escucha. Y eso es algo que se escucha. Y veremos en versículos 14 y 15 donde cae sobre el cuello de Benjamín y llora y también lo besa y besa a sus hermanos y llora sobre ellos. Y podemos ver que José está sumamente abrumado con sus emociones. Creo que estalla los tantos años de soledad y aislamiento, luego de 22 años de estar lejos de su familia, fuera de la tierra prometida. Y ahora está ocupando o habitando, morando en la tierra de su aflicción, la tierra de Egipto. Y vamos a ir al versículo 3. Pero antes de ir al versículo 3, quiero hacerle hincapié a algo, una nota. Las emociones no son malas. Está bien mostrar emociones. Vivimos, ¿verdad? Por alguna razón, especialmente los hombres, pensamos que tenemos que mantener el labio superior rígido. Pero está bien mostrar emociones. Está bien mostrar emociones cuando amamos. Está bien mostrar emociones cuando estamos dolidos. Y aquí José muestra emociones. Pero vemos el versículo 3. Entonces José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Sigue vivo mi padre? Ahora, imagínense, siempre que había hablaba por medio de traductores en egipcio. Pero ahora le habla a sus hermanos en un hebreo perfecto. Y si saben algo del hebreo, o sea, del idioma hebreo, no es algo que se aprende de un día para otro. Y era un idioma que no era muy conocido en ese entonces. Y yo te puedo decir eso porque el hebreo es difícil. Después de 2 años de aprendizaje de hebreo en el seminario, yo puedo iniciar y terminar una conversación en hebreo. Puedo decir hola y adiós. Porque es la misma palabra. Shalom. Shalom es hola y shalom es adiós. Y eso lo aprendí. Así que con relación a tener una conversación, yo poseo las herramientas para leer el hebreo. Pero para tener una conversación o entablar una conversación no es tan fácil. Porque hay que mantenerse en eso. Usarlo constantemente. Y aquí vemos que José todavía puede comunicarse en hebreo de manera efectiva.
Y han pasado 22 años. Es interesante que José aún puede hablar hebreo, efectivamente. No pierdan de vista eso. Mi padre nació en Francia y llegó a este país en su adolescencia, a los 12 años. Y solo puede entender y hablar un francés quebrado. Él cuando regresó a Francia se le hizo difícil comunicarse en Francia porque cuando uno no usa el idioma, el vocabulario se pierde. La forma de usar las palabras se pierden. Te recuerdas algunas cosas. Y luego de 22 años, llegó a los 15 y ya debe de tener más de 40, aún habla un hebreo perfecto. Y no está en el texto, pero yo creo que él adoraba y oraba ante su Dios que estaba con él. Yo creo que oraba en hebreo. Yo creo que le enseñó a sus hijos hebreo. ¿Por qué? Porque ese era el Dios de su gente, el Dios quien hizo un pacto con su tatarabuelo. No lo sabemos, pero vemos que aquí está hablando hebreo. Y veo que le dice, yo soy José, sigue vivo mi padre. Ahora los hermanos escucharon la primera parte, yo soy José. Pero estoy seguro que ellos no escucharon la segunda parte. Porque quedaron atónitos. Y lo único que escucharon fue tal vez I am Joseph. Pero no pudieron contestarles porque estaban, lo más seguro, consternados ante su presencia. Literalmente, sus hermanos se quedaron sin palabras. Estaban sin habla. No pudieron responderle. La palabra hebrea que se usa ahí en hebreo es tener miedo, tener prisa, estar nervioso, estar ansioso, estar apurado, estar deprisa. O sea, dependiendo del contexto, se puede usar de diferentes maneras. Yo creo que tal vez es todo eso a la vez. Porque cuando ellos escuchan, yo soy José, pasaron de estar perturbados por las acciones de este egipcio al desconcierto. O sea, quedaron perplejos, atónitos. ¿Quién? José. Para asombro de ellos, ¿cómo no lo vimos? Para luego euforia, contento de que todavía estaba vivo, para expresar terror. Espera, él nos va a matar. Todo eso tal vez lo más seguro lo experimentaron en cuestión de segundos y no podían contestarle. Lo más seguro que le aconteció el mismo pensar que les aconteció en el capítulo 42, versículo 28, cuando encontraron el dinero en sus costales y el miedo llenó sus corazones y sus corazones se hundieron. Se volvieron temblando unos a otros, diciéndose, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Ellos tal vez se sintieron que se le estaba cobrando una deuda por haber traicionado a alguien y lo vendieron a la esclavitud, a alguien a quien ellos menospreciaron y le mintieron a su padre, tanto así que Jacob rechazó ser consolado por 22 años. El día les llegó. El día les llegó en cuestión de segundos. Lo más seguro ellos pensaron, luego de 22 años, que José tal vez murió, tal vez estaba muerto. Y aquí está, justo frente a sus ojos, vivo y sano, y primer ministro del faraón de Egipto, segundo al mando. Luego llegamos a la segunda área. Mientras José continúa hablando con su hermano, comienza a revelar su teología, que está basado, que es la base de cómo maneja sus acciones. Y podemos ver en capítulo 45, los versículos 4 al 8, podemos ver José, lo que le dice a sus hermanos.
Luego le dice José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, detengámonos ahí. Al llegar a esta sección de la historia vemos cómo el caminar de José con Dios es un caminar profundamente maduro o madura con Dios, porque vemos su fe y su comprensión de Dios a través de la conversación que tiene con sus hermanos. Él dice, Dios me ha enviado, Dios me envió. Versículo 8, él dice, no tú que me enviaste, sino Dios. Luego dice en la segunda parte del versículo, me ha hecho padre de Faraón. En el versículo 9, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Y parece que en casi todas las conversaciones de José, en toda su historia, contienen la mención de Dios. Dios fue una parte esencial. El Dios que le habló a su tatarabuelo, a su abuelo Isaac y a su padre Jacob. Ese era el Dios con quien él caminaba. Y vemos en el versículo 39, Dios estaba con José. Es parte de las promesas que Dios hizo con Abraham. Tenía que estar con él porque cómo iba a sostenerse ante todo el rechazo y toda la aflicción que padeció durante 22 años, estando lejos de la tierra prometida, pero tuvo un caminar muy cercano a Dios. Era real para él este caminar. ¿Dónde comienza a surgir esta fe? Podemos ver en Génesis 12, versículo 15, cuando Dios le hizo a Abraham una promesa con respecto a la tierra, una promesa con respecto a la simiente y la bendición de esta. Por eso él tiene confianza que Dios está obrando en su vida. Tiene confianza que Dios va a hacer cumplir esas promesas que le ha hecho. Y vemos en Génesis 15, versículo 6, que entonces él creyó en el Señor Abraham. Y el Señor, el Señor, se lo contó a Abraham por justicia. Ese es un pasaje significativo y distintivo en toda la Biblia para la justificación por la fe solamente. ¿Por qué es tan importante? Un ejemplo, debido a que Pablo cita tanto en Romanos como en Gálatas que la salvación siempre ha sido de la misma manera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La salvación es solo por gracia. La salvación solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo. En el Antiguo Testamento, ellos miraban hacia adelante, buscando a aquel que iba a ser el sacrificio perfecto. En el Nuevo Testamento, ellos miran más bien hacia atrás, a la cruz donde Cristo murió. Así fue que Abraham fue salvo. Él creyó y se le fue contado por justicia. Pero hay otro versículo que quiero que vean. Juan 8, versículo 56. Jesús le está hablando a los líderes religiosos y ellos están buscando pruebas contra Jesús para darle muerte. Y vemos en el versículo 56, Abraham, tu padre, se regocijó de ver mi día y lo vio y se alegró. Y lo vio y se alegró. Interesante. ¿Dónde se halla eso? Génesis 15, versículo 6. Donde Dios le contó su fe por justicia. Había un Mesías que estaba por venir. Entonces en los siguientes versículos los líderes religiosos le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ustedes no habían ni nacido. Jesús le dijo luego, de cierto os digo que antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Algo se le dio a conocer a Abraham acerca de la venida del Mesías. Abraham creyó a Dios y esto se lo pasó a Isaac, quien se lo transmitió a Jacob, quien se lo transmitió a sus hijos, los cuales José había creído.
y también le fue contado por justicia. Esa es la imputación de la perfecta justicia de Cristo a Abraham, quien creyó. Era el crédito a la cuenta espiritualmente arruinada de Abraham, que le fue acreditada, de las vastas riquezas de la gracia salvadora a su cuenta. Era Abraham parado desnudo ahí en la cruz, completamente expuesto ante Dios, y Dios tomando la perfecta justicia de Cristo y vistiendo a Abraham por su pecado. Y cuando Dios luego mira a Abraham, solo ve la perfecta justicia de Cristo en su vida. Eso es lo que está sucediendo en la vida de Abraham cuando entró por la puerta estrecha. Esa es la misma fe que tiene José y que le ha dado forma a su caminar con Dios. Aquí es donde uno puede venir y tener el perdón total de pecado. Esto es la fe que le ha dado forma a la vida de José. Y así es como él interpreta todo lo que él ha atravesado. Él ha atravesado a través de los 22 años. Y es así como su corazón no es endurecido y le permite seguir hacia adelante con una conciencia tranquila. Y luego le dice a sus hermanos en el versículo 4, José le dice, por favor, acérquense a mí. Quiero tenerte cerca. Los quiero cerca de mí. Este tipo de afirmación no es nada nuevo. Aquellos a quienes lo habían rechazado, Él los invita a su presencia. Esto no es nuevo, nada nuevo en las Escrituras. Encontramos este tipo de petición a lo largo de las Escrituras. Permíteme darte varios ejemplos. En el capítulo Mateo, en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 6, el ángel le dice, venid y ved el lugar donde estaba acostado. El ángel le dice a las mujeres que buscan el cuerpo de Jesús, venid, ved el lugar donde estaba acostado. Jesús le dice a sus discípulos acerca de los niños que los rodeaban, permitid que los niños vengan a mí, no los estorbe, porque el reino de Dios es de ellos, es de tales. Y el versículo que amo dice en el capítulo 11, Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré, ¿qué? Descanso. Venid a mí. Y aquí tenemos esta invitación varias veces. Dios invita a los pecadores a su presencia, a acercarse a Él. Los invita. Luego vemos, José les dijo, yo soy tu hermano José, a quien vendiste a Egipto. José les va a comenzar a decir su perspectiva de qué es lo que ha acontecido a través de los 22 años. Es interesante porque Dios está sobresaliendo en todas las áreas. Y José le atribuye todo a la soberanía de Dios. Y le va a dar la perspectiva divina detrás de sus acciones pecaminosas. Él dice que todo tiene que ver con la sabiduría de Dios y con las propias acciones de sus hermanos. Dios obró a través de sus decisiones y ambas cosas obraron juntas. Y esto se refleja en el conocimiento de José y de la fe de José. Ha aprendido a tener una fuerte confianza en la soberanía de Dios. Y le va a dar la perspectiva divina detrás de sus acciones pecaminosas. Dios está trabajando ahí, Dios está aquí. Y por eso vemos que comienza en el versículo 5 diciendo lo que dice. No se lamenten, no estén enojados. No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos. No se entristezcan ni se enfaden de tener dolor o estar furioso consigo mismo. La realidad de las acciones pecaminosas puede hacer que una persona se sienta completamente inútil o extremadamente enojada consigo misma por haber sido expuesto. Y José quiere aliviar cualquier tipo de angustia que sus hermanos puedan haber estado pensando. Luego de 22 años de sentir culpabilidad
de sentir vergüenza por lo que han hecho, puede corroer a una persona. José les dice, no se preocupen por lo que han hecho, porque Dios ha estado detrás de todo. José atribuye las acciones de sus hermanos a la soberanía de Dios. Y luego, en los versículos siguientes, él les da la muestra. Yo te voy a mostrar las pruebas. No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos porque me vendieron aquí. Porque Dios me envió antes que ustedes para preservar la vida. Porque el hambre ha estado en la tierra estos 2 años. Y todavía quedan 5 años en los que no habrá ni arado ni cosecha. Versículo 7 dice, para conservarlo y conservar un remanente en la tierra, para mantenerlos vivos por medio de una gran liberación. Y él dijo, vendrá una hambruna. Y la única manera que sobrevivirán la hambruna es en enviarme aquí, a mí, a Egipto, para poder proveerles a ustedes. Ustedes necesitaban ser librados, una gran liberación. Y ahora pues no fuiste tú, en el versículo 8, quien me envió aquí, sino Dios. Y me ha puesto por padre de Faraón, el Señor de toda su casa y tierra, y gobernador de toda la tierra de Egipto. Regresa a las promesas, su entendimiento acerca de las promesas que Dios le hizo a Abraham, de que ellos eran su pueblo, dándole bendiciones, prometiéndole una tierra, una simiente, haciéndoles una gran nación. Dios está obrando para preservar sus vidas y tiene que enviar a José a Egipto para conservarles la vida, para mantenerlos vivos, para darles una gran liberación nuevamente. Faraón, para darle un modelo paternal a Faraón, para darles consejo a Faraón sobre qué hacer, y gobernante de los asuntos del Faraón y primer ministro. Todo eso sucedió porque me vendiste como esclavo. José atribuye las acciones de sus hermanos a la soberanía de Dios, pero a la misma vez tampoco le dice a sus hermanos que no tienen culpabilidad. Dios estuvo a cargo de todo, pero ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes fueron quienes me vendieron aquí. Ahora, por lo tanto, no fuiste tú quien me envió aquí, sino Dios. Vemos lo responsables que somos nosotros ante Dios. Dios tuvo control a pesar de todo lo que ustedes hicieron. Pero sepan que no fueron ustedes, sino Dios quien me trajo aquí. Es un gran versículo para comenzar a entender este conflicto. Dios sí es soberano y Dios sí está en control. Vayan a su Biblia en el capítulo 64, en Isaías 64, versículos 9 al 10. Lo podemos ver en los asuntos pequeños. Isaías, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no se ha hecho, diciendo, se establecerá el propósito y cumpliré todo mi beneplácito. Podemos ver en Isaías 46 que Dios es soberano y está en control. No es un espectador que está observando simplemente. Él gobierna y ejerce su control sobre cada faceta de la vida. Y José entendió eso y se aferró a eso y le dijo eso a sus hermanos. Dios es quien logró todo esto. Así que vemos en la soberanía de Dios que hay 4 áreas que sobresalen. Que Dios es supremo. O sea, Dios es lo que ejerce la supremacía sobre todas las cosas. Como vemos en Isaías 46, no hay nadie como Dios, no hay nadie que está a su nivel. No hay alguien más alto que Él. Él es todo lo que es. Y no hay nadie como Él. Dios es lo máximo, lo supremo. Y para ser el gobernante tienes
que ser lo supremo. Él es lo más alto. Lo segundo que puede anotar es, Él es quien predetermina todas las cosas. No hay plan B en el plan de Dios. Hay solamente un plan que se formuló antes de la fundación del mundo y eso es lo que se está manifestando. Y todo va en dirección a su conclusión. Él es el arquitecto del plan maestro. Romanos 8, versículo 28 dice que todas las cosas obran para su bien. Dios es el quien ha predeterminado todo. La vida de las naciones, Él levanta naciones, Él hace caer naciones. Él conoce todos los detalles de tu vida y todos los detalles de la historia de la humanidad. Él predeterminó todo. Tercero, no tan solo es supremo y determinador, es también el creador. Él ha creado todo. Él es todopoderoso. Todo lo que existe, Él lo creó porque le agradó a Él. Él tiene un plan. Él es el que administra desde la eternidad pasada. Eso es su soberanía. Y toda la historia es la manifestación de ese plan. Dios es soberano. José entiende esa soberanía y él entiende esas promesas que él ha hecho y las implicaciones. Pero él sabía que había alguien que se le había prometido, una tierra prometida, alguien quien vendría para la redención de su pueblo y una bendición universal hacia todas las naciones que no se iba a poder enumerar como la arena del mar. Dios es el que está haciendo cumplir ese propósito. Y José le dice eso. Sin embargo, a la vez, José le dice que también esas cosas se realizaron por sus propias decisiones. Y a pesar de que Dios está en control de todas las cosas, no libra de culpabilidad a los hermanos. O sea, luego vemos, eso nos hace hacernos una pregunta. ¿Dios estuvo en control de esas acciones? Si Pablo estuviese aquí, hubiese dicho, de ninguna manera, Dios no hace eso, Dios no obliga a nadie a hacer nada. Él es soberano. Sin embargo, los hermanos siguen siendo culpables de sus pecados. Entonces, ¿por qué Dios usaría a los pecadores y los pecados de los pecadores para cumplir su voluntad? Bueno, buena pregunta. Pero ya saben la respuesta. Porque no hay personas sin pecado para que Él las use. Solo había una persona y Él murió en la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Y Dios lo usó para redimir a los que estaban en pecado. Así que Dios no obligó a los hermanos a pecar. Dios no es el autor del pecado. Simplemente Dios utilizó su pecado. Ellos querían matar a José. Entonces Dios usó sus acciones pecaminosas para lograr sus propósitos. Él no se impuso a los hombres pecadores y tampoco los obligó a hacer cosas pecaminosas. Ellos ya eran pecadores. Hay una tensión ahí. Sin embargo, José no tenía problema con esa tensión. Ustedes son pecadores, pero Dios está en control de todas las cosas para cumplir su propósito. Y comenzaremos a ver la semana que viene cómo Dios está en control para cumplir todas las cosas. Así que Dios envió a José a Egipto porque se avecinaba una hambruna de 7 años. Dios estaba orando para preservar sus vidas y mantenerlos vivos, para darles una gran liberación. Y José se había convertido en la persona en quien Dios iba a cumplir eso. Vemos en Génesis 9 al 15, José revela su plan. Como veremos, José está planeando estos pasos durante mucho tiempo y está pensando cómo puedo hacer esto. Y lo tiene planeado. En el versículo 9 dice, date prisa, suba a mi padre y dile, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor sobre todo Egipto.
Ven a mí, no te demores. Vivirás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus rebaños y tus vacas y todo lo que tienes. Allí también te proveeré, porque todavía quedan 5 años de hambre, de hambruna, y tú, tu casa y todo lo que tienen quedarán empobrecidos. Y yo veo, he aquí tus ojos ven, Benjamín, y los ojos de mi hermano Benjamín. Mira que es mi boca la que te habla, la boca de José. Ahora debes contarle a mi padre todo mi esplendor en Egipto y todo lo que has visto, y debes darte prisa y traer a mí mi padre aquí. José entonces le dice, quiero que regresen y que le digan a mi padre todo, de todo lo que Dios ha hecho. Desen prisa, no se demoren. ¿Por qué? Porque Jacob tiene 130 años. Sus días están contados. Y él quiere que Jacob se entere de que él está vivo y que Dios ha estado obrando. No se demoren. Él quiere que conozca de la provisión de Dios a través de José, que lo ha hecho Señor de todo, sobre todo Egipto, a través de los recursos que por medio de José Dios le proveerá. Él quiere que a través del conocimiento sepan, porque tal vez no saben que quedan 5 años de hambruna por venir. Dile que ellos están en otra tierra. Diles que estoy vivo y sano, que Dios me ha prosperado mientras estaba fuera, y tanto así que me nombró primer ministro en Egipto. Tengo un lugar especial en Egipto para que vivas aquí. Vean con sus propios ojos. Luego vemos en el versículo 13, deben contarle a mi padre todo mi esplendor y todo lo que has visto, y desen prisa y a traer a mi padre aquí. Luego se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello. Y versículo 15, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y luego sus hermanos hablaron con él. Esa parte, quiero hablar acerca más de eso. ¿Quién tal vez habló? José. Pero lo más seguro tuvieron que tener una larga conversación. Y están derrumbándose las barreras entre ellos. Pero desen prisa. Díganle a mi padre, a nuestro padre. Vean en el versículo 16, Dios le mostrará el favor que tiene o que halló José ante Faraón. Que los hermanos de José, que agradó al Faraón y a su siervo José, en realidad con la familia. José se está regando las noticias de que José está llorando, José está feliz, porque la familia de José está ahí. Y se escuchó, agradó al Faraón, y a sus siervos. Faraón dijo, adiós, José tiene familia. Yo pensaba que él era un esclavo. Y tiene padre. Y le llenó de gozo al corazón de Faraón. Usualmente cuando estás en una posición alta, todo el mundo es inferior a ti. Si eres Faraón, no te interesa. Especialmente la familia de José son pastores. Eso es un estatus social muy bajo. Pero Faraón estaba extremadamente complacido con la forma en que su nación estaba funcionando y siendo bendecida a través del liderazgo de José. Y quería lo mejor para él. Y eso hace que el corazón de Faraón se alegre. Es interesante porque Moisés habló de esto acerca del corazón de otro faraón, cuando Faraón se le endureció el corazón. Pero aquí vemos que el corazón de Faraón se alegra. Tanto así que en el versículo 17, entonces el Faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto. Carguen sus bestias y vayan a la tierra de Canaán. Y tomen a su padre y a sus familias y ven a mí. Y te daré lo mejor de la tierra de Egipto. Y comerás la grosura de la tierra. Ahora se te ordena
haz esto. Toma carros de la tierra, del carro presidencial, por así decirlo, de lo mejor de la tierra de Egipto, para tus pequeños y por tus mujeres, y trae a tu padre y ven. No se preocupen por sus bienes, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es suyo. Luego tomarán y se irán a la tierra de Gosén, donde tenían mucho en las tierras y ahí en Egipto es donde se iban a florecer y convertir en una nación. Y Faraón le dice, vayan y tráiganlo de regreso, porque sabía que le traería alegría al corazón de José. Tanto así que Faraón es quien quiere pagar y encargarse de todo eso. Y solamente Dios puede hacer eso en el corazón de alguien. Porque luego vemos en Éxodo cómo a Faraón se le endureció el corazón. Sin embargo, aquí vemos otro elemento. En el versículo 21 dice, los hermanos de José le revelan la verdad al papá de José, a Jacob. Y están cara a cara ante Jacob. Entonces los hijos de Israel lo hicieron. Y José les dio carros según el mandato de Faraón y les dio provisiones para el viaje. A cada uno de ellos les dio mudas de ropa. Pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre envió lo siguiente: 10 asnas cargadas con las mejores cosas de Egipto y 10 asnas cargadas con grano y pan y sustento para su padre en el viaje. No se nos dice cuánto duró el viaje, pero estoy seguro de que viajaron lo más rápido posible que pudieron de regreso a Canaán. Debía ser un espectáculo digno de verse. Tal vez tenían hasta escoltas. Y al llegar con provisiones, regalos, y viajaron, por así decirlo, como escoltados por una limusina presidencial. Sin embargo, José les dio un último requisito, sumamente interesante, porque él los perdonó. Pero fíjense en lo que José le dice. Y les dijo, no peleen en el viaje. ¿Por qué? Porque conoce a sus hermanos. Son hermanos. Qué declaración extraña, ¿no? Porque conocía a sus hermanos, a pesar de que han sido cambiados por Dios. Siempre cabe la posibilidad de recaer. Y él no quería que contendieran. Él quería que se regocijaran en el camino, fijándose en lo que Dios había hecho. Vemos en el versículo 25. Jacob verá 2 cosas. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. Y él, luego de 22 años, escucha estas noticias. Y le dicen que no tan solo vive, pero que es gobernante sobre toda la tierra de Egipto. Es el primer ministro de todo Egipto. Y él escucha esto. Este anciano que tiene 130 años. Pero se quedó atónito porque no les creyó. Este intimidador, quien les dio comida, quien los llenó de terror, es en realidad José, tu hermano. Y cuando vio los carros que José había enviado para llevar, él no lo entendió. Para nosotros tal vez no hace mucho sentido, pero ellos le dicen, pero mira nuestra ropa, mira lo que tenemos, mira la caravana presidencial que nos acompañó, todas las provisiones. Es cierto. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Ese detalle yo lo tengo. ¿Por qué? Porque Jacob lamentó la muerte de su hijo por 22 años. Él rechazó ser consolado por 22 años, inclusive ser consolado por Dios. Y luego
escucha que la provisión de Faraón llega y Jacob se comienza a percatar que hay algo real en todo esto y que José sigue vivo y sano. Y en el versículo 28 dice, Israel dice, ahora tiene la perspectiva correcta de lo que está aconteciendo. Y luego vemos que dice, Israel dijo, es suficiente. Mi hijo José todavía está vivo. Iré a verlo antes de morir. El espíritu de Jacob es renovado. Y es mucho más que tan solo descubrir que está vivo José. La ansia de poder decirle tanto que te extrañé, tanto que te amo. Es más que eso. Es realizar que Dios ha estado involucrado, que las promesas de Dios se están realizando y que Dios está haciendo cumplir esas cosas. Y él comienza a ver todas las cosas a través de la perspectiva eterna. Él no se estaba percatando de lo que está aconteciendo en el momento, en el ahora, sino ahora comienza a verlo, cómo Dios ha estado obrando y cómo se están realizando esas promesas que Dios le había hecho a él. Las mismas promesas que se le hizo a Abraham, a su padre Isaac y a él. Y Dios estaba obrando y el espíritu de Jacob fue renovado, revivió y comenzó a entender que Dios no le había fallado en ningún momento. Y comenzó a experimentar una paz que solamente Dios puede dar. Pero hay un otro punto. Y esta revelación tiene lugar la semana que viene. Porque ustedes dirán, hay muchas cosas que le pasamos por encima. Hay muchas cosas que yo no enfaticé aquí. Porque José comenzará a mostrar el fruto del perdón. Y al final del capítulo se verán las cosas, el resultado del fruto de una persona que perdona. Porque aparte de la cruz de Cristo, no hay un mejor capítulo acerca del perdón, donde se ve el mejor ejemplo, el más grande ejemplo de perdón fuera de la cruz de Cristo. ¿Cómo José pudo dejar todo su pasado a un lado y dar la bienvenida a sus hermanos como si nada hubiera pasado? ¿Cómo uno puede tomar todo ese dolor y ese sufrimiento? Es a través del perdón. ¿Cómo entender eso? Y la clave para entender eso lo veremos próximamente. Podemos ver el fruto del perdón en ese capítulo entero. Pero de aquí a allá quiero hacerle unas preguntas. ¿Cómo es su confianza en Dios? Dios es soberano. Él está en control. ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿O eres tú el Señor de tu vida? ¿Eres tú el que controla todo? Y solamente Dios es tu Señor cuando te conviene. ¿Está tu confianza puesta en Cristo? O tal vez eres creyente, pero sigue habiendo luchas. Dios es soberano. Y los hermanos de José están viendo esto claramente. Que Dios es soberano en haberlo guardado por 22 años y trabajando de esa manera por 22 años. Entonces te pregunto, ¿cómo es tu confianza en Dios? Porque si Dios no es soberano, pues ¿por qué tan siquiera orar? No se debe orar si Dios no es soberano. Si Dios es soberano, pero sí es soberano. Y sí hay un plan predeterminado. Él levanta naciones y hace caer naciones. Él tiene todo evento, todo momento de tu vida. A Él le importa. Y Él está en control de todas las cosas. Así que, ¿cómo está tu confianza en Él? Segundo, ¿cómo está tu corazón esta mañana? Tu corazón se ha revivido como a Jacob por la fe que tienes. Así que le hago esta pregunta. Jacob finalmente tiene sus ojos puestos sobre Dios. Le está diciendo que vaya. ¿Dónde se encuentra usted? Padre Celestial, hay tanto que se puede decir esta mañana. Sin embargo, tal vez hay alguien aquí hoy
que esté luchando en cómo vive su vida. Tal vez no tiene seguridad porque no tiene su fe puesta en ti, en aquel que murió en su lugar. No tienen seguridad de que si mueren hoy tienen esperanza de ir al cielo. Cuando se le pregunta, ¿por qué Dios te dejará entrar al cielo? Y piensan en las cosas que han hecho ellos. Yo he ido a la iglesia, yo he dado dinero, yo hice esto. Todo eso son obras. Eso es conforme a sus propias capacidades. Pues nunca llegarán. Siempre van a deslizar. Mas cuando ven su propia incapacidad y su pecado, para agradar a un Padre, a un Dios santo, y hayan un mensaje de esperanza, que hubo alguien que fue su sustituto, quien los reemplazó, quien cargó sus pecados y la ira de Dios que estaba destinado a ellos sobre la cruz. Y cuando depositan esa fe en Cristo Jesús solo, Padre, si hay alguien aquí hoy quien ve a través del video que no conocen esto, obra en sus corazones, haz que puedan ver en su vida la gloria de la cruz. Y Padre, para quienes que te conocen, que podamos irnos de aquí con un compromiso renovado, sabiendo que tú estás en control y que tú estás obrando todas las cosas para traer gloria a tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.